Bienvenidos a otro video de Fitness Vegano. La pregunta a resolver hoy día es ¿quiénes realmente necesitan B12? Antes de partir con el video quería decirles que hay muchas personas de la línea del crudiveganismo, del higienismo o similares que plantean que nosotros no necesitamos consumir ningún suplemento de B12 porque el cuerpo humano produce B12. Por favor, no les hagan caso. Es verdad que el cuerpo humano produce B12, pero este proceso ocurre en el principio del intestino grueso. Y nosotros absorbemos B12 en el final del intestino delgado. Entonces, la única forma de que nosotros absorbamos nuestra propia B12 es que desde el intestino grueso, la caca que hay ya a esa altura, iba a decir bolo alimenticio, la comida que hay, los residuos orgánicos que hay ahí, incluyendo a la B12, la única forma de que la absorbamos es que se devuelvan al intestino delgado, y eso significaría que todo el tracto digestivo funcionara en reversa para que pudiéramos absorber esa B12 nuestra. Entonces no se puede. Como punto número 1 y como punto número 2, la B12 que nosotros producimos en su mayoría corresponde a análogos inactivos de B12, o sea, moléculas que son muy parecidas a la B12, pero que no funcionan como la B12 en nuestro cuerpo, y que más encima tapan los receptores de B12 real, la que sí funciona en nuestro cuerpo. Entonces, si la absorbiéramos, no nos veríamos tan beneficiados tampoco. Es verdad que hay casos excepcionales en donde las personas que dejaron de consumir carne, por ejemplo, a los 12 años, 10 años, 15 años, y que dejaron de consumir B12, por lo tanto, en edades que están muy relacionadas con su desarrollo hormonal, físico, etcétera, estas personas después de 15, 20 años nunca consumieron nada con B12, ningún suplemento, ni carne tampoco. Sin embargo, nunca les faltó la B12, nunca sintieron un síntoma de falta de B12. Entonces pareciera ser, desde la observación, acá no hay ningún estudio que lo respalde, pareciera ser que cuando las personas hacen esta transición en periodos de desarrollo, tienen más chances de no necesitar realmente la vitamina B12. Pero las personas que hacen este cambio de dejar de comer carne o hacerse veganos en etapas más adultas de su vida, estas personas siempre tienen problemas por falta de B12, que no se presentan inmediatamente al año, a los meses o tal vez a los 3 años, etc. Porque hay muchas personas que tienen muchas reservas de B12 guardadas sobre todo en el hígado. Pero esto no ocurre siempre. Lo mejor es, apenas te haces vegetariano o vegano, incorpores algún suplemento de B12. Entonces, ¿quiénes necesitan la vitamina B12? De partida, todas las personas que dejan de consumir productos derivados de animales, como punto número 1. Todos los veganos necesitamos consumir B12 y no necesitamos esperar a que se nos acaben las reservas de B12 del hígado 1 o 2 años para empezar a consumir el suplemento, porque de partida no es seguro que tengamos esas reservas de B12, porque eso solamente ocurre si es que nosotros consumimos mucha carne o muchos productos que nos entreguen B12 y tengamos por lo tanto las reservas de B12 bastante altas. ¿Ok? Entonces, como punto número 1, los veganos tenemos que consumir suplementos de B12 o alimentos fortificados. Pero curiosamente las personas que son ovo-lacto-vegetarianas también tienen que consumir suplementos de B12 o alimentos fortificados. ¿Por qué? Porque las vacas son suplementadas con B12. ¿O creías que la B12 de la carne venía de verdad de la carne de vaca natural? No, no es así. La gente que deja de consumir carnes rojas deja de consumir grandes cantidades de B12. Y si es que la carne blanca tiene B12, no es mucha. Si es que el huevo o la leche trae B12, es prácticamente nula. Porque no se utilizan suplementos de B12 para los cerdos, por ejemplo, o para las aves de corral. Casi no se gasta plata en eso. Se utilizan suplementos para la carne de vaca, que es por excelencia la fuente de B12 dentro del mundo animal. Entonces, en varias pruebas en ovo-lacto-vegetarianos han demostrado que tienen bajos niveles de B12 o bien altos niveles de homocisteína, que es un indicador de bajos niveles de B12. Entonces, ovo-lacto-vegetarianos también tienen que consumir B12. De hecho, si la consumen, en estudios que se han hecho en ovo-lacto-vegetarianos versus veganos que consumen B12, los niveles en sangre en ambos casos son muy similares. Por lo tanto, al incorporar el suplemento, si los niveles son similares, entonces sin el suplemento los niveles también son similares, lo que no ocurre con la gente que come continuamente carne. Si a ellos tú les aplican un suplemento, los niveles de B12 en sangre aumentan bastante más que en el caso de los veganos y los vegetarianos. Ellos sí que no necesitan suplemento necesariamente, pero también hay una excepción. Y es que cuando las personas superan los 50 años de edad, más bien 60, 65, pierden la capacidad de absorber la B12. ¿Ok? Y muchas personas a esta edad presentan lo que se llama una anemia perniciosa. ¿Cuál es esa? Es una anemia por falta de B12, pero no porque tus consumos sean bajos, sino porque tú perdiste la capacidad de absorber B12. Por lo tanto, las personas que ya tienen 60, 65 años
deben incorporar suplementos de B12 o alimentos fortificados para aumentar sus niveles de B12. Y estoy hablando de personas con esas edades que no necesariamente son veganas o vegetarianas. ¿Okay? Si tu papá o tu abuelo consume carne de forma normal, pero ya tiene 65 o 70 años, entonces recomiéndale que consuma un suplemento de B12, porque la falta de B12 no solamente puede generar anemia, sino que también genera desgaste a nivel nervioso, porque forma parte de la vaina de mielina, que es un cobertor de las fibras nerviosas. Entonces, cuando la fibra nerviosa queda expuesta sin este cobertor, del cual forma parte la B12, quedan expuestos los nervios y por lo tanto puede haber daño nervioso que va a hacer que se te olviden las cosas, que empiece a tener adormecimiento de las manos, de los pies, etcétera, que seas propenso a tener calambres, hasta se ha relacionado los altos niveles de homocisteína por la baja de B12 en sangre con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si quieres que tus papás o abuelos sigan funcionando bien, recomiéndales B12, coman o no coman carne. Entonces, para resumir, ¿quiénes necesitan consumir B12? Todos necesitamos consumir B12. ¿Quiénes necesitan consumir suplementos de B12? Las personas no veganas, que tienen más de 60 o 65 años, las personas veganas, necesitamos suplemento, y las personas ovo-lacto-vegetarianas. Estos dos últimos grupos en todas las edades. ¿Ok? Ese fue el resumen. Entonces, sigue atento al canal, suscríbete si no estás suscrito, sígueme en Facebook también. Y estate atento porque estoy constantemente subiendo preguntas-respuestas de este tipo. Cortito los videos precisos, aunque este no salió muy corto, pero bueno, el tema era complicado. Nos vemos en siguientes videos. Un abrazo. Chao. Antes de terminar el video quería recomendarles el local vegano que se llama Emporio Vegetal. Emporio Vegetal, que está a la salida del metro Camin, como pueden ver. Tiene 1.000.000 de opciones para comer al paso o para llevar también. Tienen un montón de semillas, un montón de harinas, un montón de leches, un montón de pastelitos, cosas dulces, cosas saladas, cosas muy ricas. De verdad recomendable.